Bueno, empezamos. Vamos a... Ahí está. Bien. Administración de la memoria. Teníamos... En la clase pasada habíamos visto la asignación de memoria para un proceso. Entonces, a partir de la década del 60, o mediados de la década del 60, IBM lanzó la 360, por lo tanto, apareció la multiprogramación, o sea, la ejecución de procesos en forma concurrente. Bien. Al estar la administración, al aparecer la multiprogramación, cambió la forma de administrar la memoria. Pero por supuesto, la primera forma que hubo de administración fue la asignación contigua, ¿sí? Se cargaba un proceso a partir de una dirección, luego de las direcciones donde terminaba el sistema operativo, a partir de ahí se iban cargando los procesos a medida que iban entrando en forma contigua. Cada proceso tenía una dirección base de donde comienza la dirección física y otra donde es el límite para ese proceso. En este caso tenemos que un proceso arranca en la 300.040 y el límite es de 120.900. ¿Sí? O sea que va a ir hasta la 420.940. Ese es el límite de ese proceso. Por supuesto que eso se verifica a través en este gráfico, donde la CPU emite una dirección lógica, ¿sí? Hay un registro base, un registro límite. A medida que la CPU va emitiendo direcciones lógicas, tiene que ir chequeando que esté dentro de los límites de cada proceso. Si está dentro de los límites, bien. Si no, se produce una trampa. Y luego se calcula la dirección física a partir de la dirección base para ese proceso. En la asignación contigua de memoria se implementaron dos formas, ¿sí? La primera, multiprogramación con números fijos de tarea. La segunda, multiprogramación con números variables de tarea. Esto significa que la administración por MFT, bueno, arranca la máquina y lo primero que se hace, por supuesto, es cargar el sistema operativo. Una vez que se cargó el sistema operativo, la memoria para los procesos se divide en partes que son fijas. Por ejemplo, podemos tener 2 o 3 particiones de 50 megas, 2 o 3 o 4 particiones de 100, de 100K, 100 megas. Y esa tarea la va a resolver, en este caso, cuando es MFT, la resuelve el operador de consola. ¿Sí? La persona que opera el equipo, ¿sí? La persona que opera el equipo a través de un comando del sistema operativo, lo que hace es dividir la partición, dividir la memoria en particiones.
Fijas, sí. No, o sea, cuando decís fijas no quiere decir que sean todas iguales. No quiere decir que sean todas iguales, ¿sí? Por eso dije que puede haber particiones chicas y particiones grandes. ¿Y eso por qué? Se divide en particiones chicas y en particiones grandes. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que por qué sucedería eso? ¿Por qué? Claro, porque hay unos programas más grandes, ¿sí? Hay procesos más grandes y procesos más chicos. O sea, si yo divido todo en particiones muy grandes, por ahí me va a sobrar mucha memoria, ¿sí? Porque las particiones fijas, ¿sí? Ahora vamos a ver qué problema tiene este tipo de administración de memoria, ¿sí? Entonces, se divide la memoria en particiones. Esas particiones son fijas, pero no son del mismo tamaño. Entonces, en este caso tenemos dos opciones o dos métodos que se emplearon de administración. Uno era que para cada partición había una cola de procesos y otra opción es que había una sola cola de procesos para todas las particiones. Entonces, a la mañana el operador ya tenía una planilla que le había confeccionado el administrador, se la entrega al operador. Estos son todos los procesos que se tienen que empezar a ejecutar hoy en día. Entonces, ahí el operador, a través de un comando del sistema operativo, divide las particiones, ¿sí? Crea las particiones y empieza la ejecución de los procesos. Sí, decime. El tamaño de las particiones la decide el operador. Eso lo decide más que nada el administrador, el que administra todo el sistema, ¿sí? Por lo general los operadores, por lo general no, operaban el equipo, ¿sí? Sí, Tomaban un proceso, cargaban un proceso. En ese momento había lotes de tarjetas perforadas. Los procesos no se cargaban en una terminal, no se programaba en una terminal, sino que el programador tenía que escribir el programa en tarjetas perforadas en esa época, ¿sí? Entonces tenía un lote de tarjetas, las tarjetas no se podían mezclar, ¿sí? Tenían un orden, había que, este proceso de contable, ese lote de tarjeta, lo acomodaba para procesar, tenía proceso de sueldo, ¿sí? Proceso financiero, proceso de recursos humanos, todos los procesos que había que ejecutar en ese día, ¿sí? Entonces el operador agarraba todos esos procesos y los empezaba a cargar, los leía. Una vez que lo lee, a través de una lectora de tarjetas, los procesos son cargados, ¿sí? Y bueno, serán cargados en distintas colas, depende del tamaño de los procesos. ¿Qué pasa? Si por ahí hay procesos muy largos, muy grandes, y si es que no tienen mucha prioridad, se los dejamos para la gente de la tarde o de la noche, ¿sí? Que hay menos tarea. Por lo general, siempre en todos los centros de cómputo, la mayor carga de trabajo, las mayores tareas están mañana, tarde, temprano, ¿sí? Después, media tarde para adelante, las cosas empiezan a aflojar, la gente se empieza a ir, ¿sí? Y quedan por ahí los procesos más grandes para correr a la tarde o a la noche. Eso era muy común. ¿Qué me habías preguntado vos lo de? Decidía la tamaño de la partición. ¿Lo qué? ¿Quién decidía la partición? ¿Qué decidías? Te había contestado. Sí, eso lo hacía el administrador. Siempre hay un administrador del sistema que en su momento, se seguía llamando, ¿no? Se llamaban
system programmer, ¿sí? O programador de sistemas. Era el que, por lo general, instalaba los sistemas operativos, los administraba, definía los espacios en el disco, ese tipo de cosas. Siempre se manejaban, por lo general, con la gente con los técnicos de IBM. ¿Sí? Si es que el equipo, la mayoría de los equipos que había acá en Argentina, la mayoría eran IBM. ¿Sí? Había otras marcas, pero no eran tan conocidas. Entonces, teníamos dos formas. Una es teniendo una cola para cada partición y otra es una sola cola para todas las particiones. Bien. Ahora, ¿esto qué problema traía? Yo tengo, por ejemplo, particiones de 50K, pero el proceso me ocupa 35. Me están sobrando 15. Tengo otro proceso chiquito que ocupa 20K. Me están sobrando, si lo meto en la partición de 50, me están sobrando 30. Tengo un proceso de 70. Lo meto en una partición de 100, me están sobrando 30. Bueno, en ese caso, ¿qué está pasando? Y bueno, se está desperdiciando memoria. ¿Sí? En ese caso, se produce lo que se llama fragmentación interna. Lo que se llama fragmentación interna. Entonces, todo el espacio que se le asignó al proceso no es utilizado. Entonces se van produciendo muchos espacios de memoria sin usar. ¿Eh? Eso pasa cuando el número de particiones es fijo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Fragmentación interna que produce cuando quedan espacios de memoria sin usar. Por supuesto que esos espacios de memoria, ya la partición está creada y el proceso sí o sí tiene que ir a parar esa partición. ¿Sí? No puedo juntar todos estos pedacitos y decir los uso. ¿Sí? Queda desperdiciada. No sé si yo les di un ejemplo que siempre daba el profe. Me refiero al profesor Pojerny cuando daba clases de teoría, que decía, si yo tengo un restaurante, no sé si lo dije el ejemplo ese, tengo un restaurante, tengo 4 mesas, 4 sillas por mesa. Empieza a tener gente al restaurante, pero ¿qué pasa? En una mesa entran 2 personas, ¿no? En otra mesa entran 3. O puede ser que en todas las mesas haya 2 personas, o en todas las mesas están 2 o 3 personas. Entonces, ¿qué van a quedar? Vos lo ves lleno el restaurante, pero ¿qué pasa? Tenés un desperdicio, porque tenés un montón de sillas libres, sin usar. ¿Sí? Y si viene otro comensal y está todo el restaurante lleno, no puedo decirle, a ver, vos andás a esa silla, vos andás a la otra. ¿Sí? Es medio imposible. Bueno, eso sería fragmentación interna. Por ahí a alguien se le ocurrió hacerlo de otra forma esto. Dijo, bueno, agarro. No quiero tener más el problema de la fragmentación interna, de que me queden sillas libres. Agarro un tablón, me meto un tablón entero, o 2 tablones, y a medida que van llegando, llega una familia de 5 personas, siento, llega otra familia de 4, a continuación la siento, llega una de 3, llega una de 5, así las voy metiendo. Entonces, en ese caso, ¿cómo van a ser las particiones?
La dinámica, son variables. ¿Sí? Sería la otra forma. Particiones variables, MFT. Bueno, acá aparece ya el planificador de largo plazo y la división de las particiones de memoria ya no las hacía más el operador. ¿Sí? Ya las hace directamente el sistema operativo. ¿Sí? El sistema operativo define que tengo tantas particiones, ¿sí? Para trabajar. Por supuesto que eso después era modificable, pero había que tocar los planificadores. ¿Sí? Entonces, en este caso, habíamos dado el ejemplo de el tablón. Pero bueno, ¿qué pasa? Unos empiezan a terminar de cenar o de almorzar y ¿qué van quedando en ese tablón? Van quedando huecos, ¿eh? Van quedando sillas libres. Bien. Esa silla libre, si me quedaron 3 sillas libres, llega una familia de 5, no la puedo meter ahí. Tengo que esperar a que se levante alguien de 5 o meterla al final si hay espacio. Y si no hay espacio tendrá que esperar. Entonces, cuando tengo ese tipo de división de particiones variables, a mí se me están produciendo huecos también. ¿Sí? Ahora, esos huecos que se producen se llama fragmentación externa. Fragmento del proceso. ¿Cómo? Fragmento del proceso. No. Son huecos que van quedando que no los usa nadie. ¿Sí? Porque si se levantaron 3 y hay una familia de 5 esperando, no los puedo meter en ese hueco. ¿Sí? Bueno, y así me va a pasar con todos los que vayan viniendo, que me van quedando huecos o espacios que no puedo usar, porque el tamaño del proceso es más grande que el hueco. ¿Sí? En algunos casos puede entrar, en algunos casos no. Entonces, en este caso tengo el proceso 5, y a mí se me liberó el proceso 2 y tengo este pedazo de memoria libre. Pero bueno, si veo acá el tamaño del proceso 5, no lo puedo meter en ningún lado, ¿sí? Tengo que esperar. Sí. Ya, en este caso, a diferencia de esto, no es que te queda una partición de memoria que tiene un poco de memoria Sin usar. Te queda toda la partición sin usar. Te queda todo el hueco de memoria sin usar. Porque vos lo definiste en base al tamaño del proceso. ¿Sí? Eso ya, ahí dijimos que había aparecido el planificador de largo plazo. ¿Sí? Entonces el planificador de largo plazo conocía el tamaño de los procesos y los va metiendo y los va acomodando en la memoria. ¿Sí? En la cola, perdón. En la cola. Bueno, la cola está definida en la memoria, por supuesto. Entonces, para que quede claro, llamamos fragmentación interna a la pérdida de un recurso por estar asignado a un proceso que no lo usa. Caso anterior, cuando eran fijas. ¿Se entiende? Llamamos fragmentación externa a la pérdida de un recurso por no estar asignado a ningún proceso. Porque este recurso no alcanza a satisfacer las necesidades que requieren dicho procesos o procesos. ¿Sí? Entonces, en este caso, este proceso necesita recursos, pero no los tiene, porque entonces quedó todo este espacio sin usar. Y no lo está usando ningún proceso. En este caso, las particiones fija, el proceso se le asignaron tanto espacio de RAM y resulta que está usando un porcentaje de lo que se le asignó.
Es difícil que justo use toda la memoria, ¿no? Sería un poco de casualidad, pero bueno, puede suceder. Pero si no, estaría usando una parte de todo lo que le fue asignado. Entonces, esto es fragmentación interna. Esto es fragmentación externa. ¿Alguna pregunta con esto? Entonces, los procesos, las particiones se definían en forma dinámica. Esto de las particiones era, había que consensuarlo también con la gente que administraba, bueno, la IBM y los técnicos de IBM y la gente que administraba, por supuesto que eran todos mainframe en ese momento, ¿sí? La gente que administraba el equipo. ¿Por qué? Porque no solamente en la memoria, y cuando se dividía la memoria en particiones, no solamente había que cargar, el sistema operativo, ¿eh? Porque ya después en la década del 80, por lo menos acá, por ahí en Estados Unidos antes, en la década del 80, ya a mediados de la década del 80, a ver, déjenme hacer memoria, 85, 86, en esa época nosotros empezamos a trabajar con terminales. Si no, antes no había terminales. Cuando yo empecé, no había terminales. No, tampoco se cargaban en tarjeta. Se cargaban los programas se cargaban en disquete. En un disquete se llevaba al operador, el operador los leía, los cargaba y los ejecutaba, ¿sí? Después fue mucho más fácil porque empezaron las redes de datos, empezaron a haber terminales, que eran terminales bobas, ¿sí? Porque todo el procesamiento se hacía en el cocentral. Entonces, si había terminales, había que manejar todo el sistema de comunicaciones de esas terminales. Entonces, una de las particiones estaba usada por toda la parte de administración de comunicaciones. Y esto estaba constantemente en una partición. Si yo contraté un sistema, un sistema de administración de bases de datos, ese sistema de administración de bases de datos va a tener que estar constantemente en ejecución y cargado en memoria. Por lo tanto, base de datos va a estar ocupando una memoria. Perdón, una partición. Si yo manejo sistemas interactivos, en esa época la mayoría de los procesos eran batch. Pero había procesos interactivos también, ¿sí? No se usaban mucho en esa época, después empezaron a usar más adelante. Pero bueno, toda la parte que manejan, la parte interactiva, tiene que estar cargada en una partición. Y bueno, después había, no sé, yo no me acuerdo, pero había 6 o 7, 8 particiones más, que eran para los procesos de usuario, ¿no? Estas particiones estaban, se levantaba el sistema operativo, se cargaba el módulo de administración de las comunicaciones, se cargaba el motor de base de datos, se cargaban para los procesos interactivos, ¿no? Si había alguna otra cosa, también se cargaba, y luego quedaban las particiones libres para trabajo. Así se trabajaba en esa época, todos los procesos, la mayoría eran procesos batch, ¿sí? Si había algún sistemita en forma interactiva, porque ya les digo, ya había terminales,
Entonces, esos sistemas trabajaban en esta partición. ¿Alguna pregunta? Después cuando vinieron las terminales era mucho más fácil, porque ya el programador no tenía que estar grabando el programa en un disquete. Me agarraba una terminal, abría un archivo, escribía su programa y lo podía compilar directamente, ¿sí? Y ya iba viendo los resultados de la compilación por pantalla, ¿sí? Si no, antes, ¿qué pasaba? Disquete, se ejecutaba, impresora, papel. Toda la salida en papel, había que leer el papel, si había un error, volver a corregir, volver a ejecutar. Por supuesto que no había tantos procesos, ¿eh? Eran menos la cantidad de procesos. Pero bueno, pasaba eso. Esto llegó un momento que hubo que cambiarlo, el tema de las particiones fijas o de las particiones variables, no dio resultado, porque ¿qué pasa? Si vamos a lo que veníamos viendo, ¿sí? Había algunos procesos que se corrían, por ejemplo, para defragmentar la memoria, ¿sí? Porque se veían muchos procesos en ejecución, pero bueno, eran procesos que ocupaban mucho tiempo. No sé, una forma podría ser swapear los procesos, bajarlos a disco, swapear todos los procesos, bajarlos a disco y volverlos a cargar uno a continuación del otro. Entonces me quedaba todos los huecos en uno, al final, ¿eh? Pero bueno, no era muy conveniente hacer eso, pero bueno, había que hacerlo en ese momento. Después, ¿cómo administraba los huecos? ¿Cómo administraba los huecos? ¿O qué hueco elegía? ¿Qué hueco elegía? Y ahí estaba lo que vimos, lo que yo les nombré al principio. El primer ajuste, el mejor ajuste o el peor ajuste, ¿sí? El mejor ajuste elegía directamente el primer hueco grande que encontraba. Lo teníamos por acá, ¿no? Acá, primer ajuste. Asigno el primero lo suficientemente grande, ¿no? Acá, por ahí directamente, a partir de donde estaba parado, elegía el primer hueco, ¿sí? Lo suficientemente grande. No iba a recorrer todo. Ahora, el mejor ajuste, si elegía el más pequeño, lo suficientemente grande como para que entrara un proceso, iba a tener que recorrer toda una lista y ver los huecos que tenía y ver cuál era el más chico. ¿Se entiende? ¿Eh? Al buscar el más pequeño va a tener que recorrer todos los huecos y ver cuál es el más pequeño. O el peor ajuste, asigna directamente el hueco más grande, ¿sí? De todas estas formas, lo que más se usó fue el primero y el segundo, ¿sí? Ajuste. Bien. Pasemos a otro tema que cambia totalmente la forma de administrar la memoria. Más que está el pizarrón. Y es lo que se llama paginación. En este caso vamos a empezar viendo paginación simple. Y es la técnica por el cual un proceso no está en forma continua en la memoria. Un proceso no está en forma continua en la memoria, sino que está disperso en distintas partes de la memoria.
Sería como, a medida que van llegando los comensales, bueno, el papá se sienta allá que está libre, la señora se sienta allá, el hijo se sienta allá, la hija se sienta allá, que hay una, ¿eh? Después no tengan problema que eso después les cobro todo juntos, ¿ves? Pero sería algo así, ¿ves? Entonces, los voy metiendo donde hay un hueco libre y los voy metiendo. Bien, entonces, acá hay una división. Tenemos la parte lógica y la parte física. La parte lógica de los procesos, todo el proceso se divide en páginas. Y la memoria, que sería toda la parte física, se divide en lo que se llama marcos. Por supuesto que el tamaño de las páginas y el tamaño de los marcos deben ser iguales. ¿Por qué? Porque una página de memoria debe entrar en un hueco de la memoria física llamado marco. Entonces, las páginas deben ser del mismo tamaño que los marcos. ¿Se entendió más o menos? ¿Cuál es la diferencia entre marco y página? Ah, ya la vamos a ver. Ya la vamos a ver. Pero ¿se entendió lo que dije? Ahora vamos a entrar más en detalle. Bueno, vamos a hacer un dibujito, vamos a ver el dibujito que se va a entender mejor. Entonces, yo tengo mi proceso. Por supuesto que acá estamos hablando de que los procesos están todos cargados en memoria. ¿Sí? El proceso está completamente cargado en memoria. ¿Se entiende? Que no sucede acá. ¿Sí? Yo cuando levanto un proceso, eh, arranca un proceso acá, ese proceso no está completamente en memoria. ¿Sí? Se va cargando a medida que el proceso está en ejecución. ¿Sí? Pero bueno, es un tema que vamos a ver más adelante. Acá los procesos están completamente cargados en memoria. ¿Sí? Tenemos varios procesos cargados. En este caso tenemos un proceso, eso era lo que yo defino como memoria lógica. Tenemos un proceso y lo dividimos en páginas. Página 0, página 1, página 2. Ese tamaño de página es el mismo. Puede ser, en su momento se empezó con 512K cada página. Puede ser de 1K, 2K, 4K, bueno, 8K, depende. Bueno, eso se fue modificando. ¿Sí? Pero ese tamaño está definido y es siempre igual. ¿Sí? El tamaño de las páginas es de 512 o es de 1K. Y por supuesto, que la división de la memoria física, que se divide en marcos, también va a ser o de 512 o de 1K. Tienen que ser iguales. Entonces, la CPU emite una dirección lógica. Esa dirección lógica que emite la CPU, dijimos que había que transformarla en física. ¿Quién lo hacía? La MMU. ¿Sí? Ahora, se emite una dirección lógica. Esa dirección lógica hace referencia, por ejemplo, a una página. ¿Sí? Y aún depende de la instrucción que esté ejecutando. ¿Sí? Hace referencia a una página y a una instrucción que está dentro de esa página. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a suponer que está en la página 1, ¿sí? Y la instrucción está en la mitad de la página 1, ¿sí? Que está ejecutando. Entonces, cuando emite esa dirección va a tener que hacer referencia a la página y al desplazamiento que existe de esa instrucción desde el inicio de la página hasta donde está la instrucción. Desplazamiento. Si la instrucción es esta,
lo que estamos ejecutando es esto. Esto tiene un desplazamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé yo? Bueno, en realidad, ¿cómo sé dónde está la página en memoria física? Bueno, hay algo que se llama tabla de páginas. Esa tabla de páginas que se genera cuando se ejecuta el loader, cuando se carga el programa, ¿sí? Se genera una tabla de páginas. Se carga el programa, se carga la memoria, ¿sí? Bueno, hay que armar una tabla de páginas. Y esa tabla de páginas, ¿se acuerdan que habíamos dicho que siempre arrancamos de cero, no? Página 0, página 1, página 2, página 3. Entonces, acá lo que tiene como dato la tabla de página es el número de página y dónde comienza en la memoria física la página 0. En este caso, la página 0 comienza en la... Perdón, está cargada en el marco 1. O sea, no necesariamente va a arrancar de acá de 0. Esto que está acá no se va a cargar acá. Esto puede ser que funcione la primera vez, el primer proceso. Pero a medida que el proceso está en ejecución, eso no es así. ¿Entiendes? Entonces, la página 0 se cargó en el marco 1. La página 1 se cargó en el marco 4. ¿Y por qué? Porque estaría libre del marco 4. La página 2 se cargó en el marco 3. La página 3 se cargó en el marco 7. Por supuesto que esto tiene que tener la dirección de comienzo. ¿De qué? De la página, del marco en memoria física. Profe, ¿y este sistema hace que el proceso sea más lento? Relativamente, sí, puede ser que sea un poco más lento. Funcionaría más rápido si no es un proceso de carga. Sí. Y sí, sería más rápido, sí. Lo que pasa es que como toda la tecnología fue avanzando, ¿sí? Los procesadores eran más rápidos. Los accesos a memoria eran más rápidos, ¿sí? Pero también ten en cuenta que la cantidad de procesos fue aumentando, ¿no? Entonces, tener un sistema de particiones fijas ya era insostenible. Entonces, bueno, al estar la memoria dividida en marcos, ¿sí? Y que los procesos no necesariamente tienen que estar en forma contigua en la memoria, dejamos de tener ¿qué? Fragmentación. Dejamos de tener fragmentación. Entonces, ¿dónde puede haber fragmentación? En la última página, o en el último marco, ¿sí? Puede haber fragmentación porque el proceso, por ejemplo, la última página del proceso, si el proceso es de 1K, perdón, si las páginas son de 1K, puede ser que la última página gustó la mitad, ¿sí? Entonces puede haber un pedacito de memoria que no se está usando, pero bueno, hay algo de fragmentación interna en la última página. ¿Se entendió eso? No, que puede haber. La paginación lo que evita es la fragmentación. No hay más fragmentación externa. E interna puede haber, porque el proceso se carga. Perdón, el proceso se divide en páginas, ¿sí? Y las páginas son de 1K. ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Si yo tengo un proceso, en este caso, que ocupa 3K y medio, va a ocupar 1, 2, 3K y medio. O sea que este espacio no lo usó todo. Usó hasta acá. Porque este es el tamaño del proceso.
Puede ser que haya ocupado hasta acá o puede ser que ocupó un pedacito chiquitito. Pero sí o sí, el proceso se divide en páginas de igual tamaño. ¿Entendió? ¿Y un proceso puede estar en un mismo marco? No. ¿Cómo? ¿Un proceso? ¿Dos procesos pueden estar en un mismo marco? No. Todos los procesos están cargados en memoria. ¿Sí? Y cada uno tiene su espacio de memoria. ¿Sí? Si no, ¿qué pasa si vos cargas dos procesos en el mismo marco? Te estás pisando. Un proceso está pisando el espacio de memoria del otro. ¿Sí? Es lo mismo que en la asignación contigua. Un proceso está acá, el otro está acá, el otro está acá. ¿Sí? Y no se pisan entre ellos. Acá es lo mismo. ¿Sí? Cada proceso tiene su espacio de memoria. La única diferencia es que no está en forma contigua todo el proceso de memoria. Al estar dividido en páginas, esa página se mete en el marco que tengo libre. ¿Sí? Tendrá que ir a una cola o una lista de marcos libres y elegir el marco que está libre. El primero que está libre lo uso. ¿Sí? ¿Se va a cargar lo otro? Bueno, está libre, lo uso, lo cargo. El proceso se carga todo en memoria. ¿Sí? Está todo cargado en memoria. En estos huecos libres hay otro proceso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Es importante que entiendan esta parte, ¿sí? Entonces, la CPU emite una dirección lógica. Esa dirección lógica se divide en lo que es página y desplazamiento. Página y desplazamiento. Bien, tenemos la tabla de página, ¿sí? Que la administra la MBU. Entonces, con esa dirección lógica tenemos la página, entonces venimos a la tabla de página y buscamos en la tabla de página dónde comienza en memoria física, o dónde está en memoria física esta página, y dónde comienza. A esa dirección de comienzo le sumamos el desplazamiento y con eso calculamos la dirección. Entonces vemos página, desplazamiento. Buscamos esa página de memoria, ¿dónde está? ¿Dónde comienza? Acá está la dirección, ¿sí? La saco de la tabla de página y le sumo el desplazamiento. Esto lo hace la MMU. En principio, la tabla de página está cargada, se carga en memoria. ¿Sí? Ahora, una vez que el proceso está en ejecución, el load lo que hace es armar la tabla de página y cargarla en la MMU. Entonces, ¿por qué se carga en la MMU? Porque si no, tendría que haber dos accesos a memoria. ¿Sí? Uno para saber dónde está esa tabla de página en la memoria y después otra para calcular la dirección física. Entonces se hacía muy lento. Entonces, cuando el proceso está en ejecución, lo que se hace es cargar la tabla de página en la MMU. Y la MMU lo que tiene es una memoria rápida. Es una memoria rápida. Está construida, esa memoria rápida, con registros del tipo de los que tiene la CPU. Entonces pero tampoco acá no hay una cantidad enorme de registros, porque serían muy caros. Entonces, en la MMU, esta tabla está cargada en la MMU, en registros, en registros, que son construidos del mismo tipo que los de la CPU. Por supuesto que son de 5 a 6 o 10 veces más rápido el acceso que ir a la memoria RAM. Entonces, cuando emite la dirección lógica, ¿a dónde va a buscar la tabla de página? Para saber la dirección. Va a la MMU, esos registros, está cargado.
Cuando se carga el otro proceso, hay que cargar la tabla de página de ese proceso, del otro proceso que está en ejecución, hay que cargarla en los registros de la MMU. En algunos casos se implementaron varios registros, como para tener cargada en la MMU, por ejemplo, 2 tablas de página, o 3 tablas de página, o 4 tablas de página. Pero bueno, eso llegó un límite que ya no se pudo seguir haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos registros de la CPU en realidad son muy caros, ¿sí? Bien, entonces la CPU emite una dirección lógica. Esta, a través de la MMU, se transforma en una dirección física. Bueno, eso sería la dirección lógica, ¿sí? Yo le dije que se dividía en número de páginas y desplazamiento. En este caso tengo un ejemplo de una arquitectura donde los registros son de 16 bits. Los registros son de 16 bits. El tamaño de la página, bueno, puede ser de un K512. Yo creo que en el ejemplo acá, no sé qué puse, pero me parece que puse... Bueno, acá tomé otro ejemplo, puse 4K. Pero por ahí indistinto, ¿sí? Es un ejemplo. Entonces, la CPU emite una dirección lógica, que en realidad eso es un conjunto de bits, ¿sí? Es un conjunto de bits. Si el tamaño de la página es de 4K, ¿sí? Y la CPU emite una dirección lógica como la siguiente, por ejemplo. En el ejemplo yo puse que emitió la dirección 30F4. ¿Sí? Emitió esa dirección lógica. Esa dirección lógica, bueno, yo la pasé a binario. ¿Se acuerdan? De hexadecimal a binario. ¿Sí? Cada dígito hexadecimal son 4 binarios. Se pasó a binario. Ahora, el sistema lo que hace es aplicarle una máscara. ¿Por qué? Porque ya sabe el tamaño de la página. Y si el tamaño de la página es de 1K, por ejemplo, el tamaño de la página es de 1K, para todas las posiciones de memoria que tiene que acceder en esa página, ¿cuántos bits me harían falta a mí para manejar 1K? O sea, 1024 posiciones de memoria. ¿Cuántos bits necesitaría? Arquitectura de computadoras. ¿Se acuerdan cuando se habló de codificadores y eso? Si yo tengo 4 bits, ¿cuántos objetos puedo seleccionar o cuántas posiciones de memoria puedo seleccionar? 16. 16, 2 a la cuarta. ¿Sí? Entonces, si acá tengo 1K, 2 a la 10. 2 a la 10 es 1024. Entonces, yo sé que el tamaño es de 1K. Bueno, en este ejemplo creo que puse 4, ¿no? Sí. Acá puse 4K. Si es 4K, ¿cuántos bits voy a necesitar? Bueno, 2 al cuadrado por 2 a la 10, ¿te acuerdan cómo se hacía? De 2 a la 2. Si hago 2 a la 12 me da 4096. ¿Sí? Con 10, 1024. Con 11, el doble, 2048. Con un bit más, 4096. ¿Sí? Entonces yo sé que el tamaño de página es 4096. Eso es fijo. Entonces le aplico una máscara. A esos 16 bits le aplico una máscara. Los primeros 12, ¿qué va a hacer?
el desplazamiento dentro de la página. ¿Sí? Y los 4 restantes van a ser el número de páginas. ¿Sí? Desplazamiento dentro de la inicio de la página. ¿Sí? Y esta es la página. Esta es la página. ¿Sí? Entonces, yo sé dónde comienza en memoria física la página. Memoria física. Pero en lo que sería toda la memoria lógica, yo sé dónde estoy parado, en qué página estoy trabajando. ¿Sí? Y sé dónde está la instrucción. La instrucción está por acá. ¿Sí? Entonces, estoy trabajando en la página 3, 4, 5. ¿Sí? Y tengo este desplazamiento, que es donde está la instrucción que yo estoy ejecutando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, conozco el tamaño de la página, le aplico una máscara y yo sé que estos 12 bits es el desplazamiento. Y el resto es el número de páginas. Entonces, para poner un ejemplo, acá los procesos, de acuerdo a este esquema, ¿cuántas páginas podrían tener como máximo? ¿Cuántos bits estoy usando para el número de páginas? No, para el número de páginas. No, 4. Si estoy usando 12 para el desplazamiento dentro de la página, uso 12 para el desplazamiento. Porque tengo 4096 posiciones. Tengo que manejar 4096 posiciones dentro de esa página. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos bits me sobran para el número de páginas? 4. Los procesos, a lo sumo, ¿cuántas páginas van a ocupar? 16. Más de 16 páginas no voy a tener. ¿Sí? Si el tamaño fuese de un K, entonces voy a ocupar 10 para el desplazamiento y me van a quedar 6 para el número de páginas. ¿Sí? Si el tamaño de la página es de un K, es 2 a la 10. Entonces uso 10 para el desplazamiento y me quedan 6 para los número de páginas. Número de páginas. Bueno, tampoco en un principio convenía usar tamaños de página muy grandes, ¿sí? Porque si no iba a haber mucha fragmentación interna. Por ahí convenía usar, para que haya menos fragmentación interna, tamaños de páginas más chicos, ¿sí? Por eso empezaron con 512, después a un K. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la dirección lógica que emite la CPU sería de la forma P, D, o sea, página 3, desplazamiento 244. ¿Sí? Y esto es lo que emite la CPU. En realidad, lo que está emitiendo es un conjunto de bits. ¿Sí? Después la MMU lo transforma y calcula la dirección física. ¿Alguna pregunta? Entonces, paginación simple. El proceso no necesariamente está cargado en la memoria en forma contigua. El proceso se divide en páginas, ¿sí? La memoria física se divide en marcos. El tamaño de las páginas y el tamaño de los marcos es el mismo. ¿Por qué? Porque cada página debe calzar justo en un marco de memoria física. Entonces, la CPU emite una dirección lógica y la MMU calcula la dirección física. Esa tabla de página que fue creada para saber dónde comienza cada página en memoria física
se carga en registros que están en la MMU. ¿Sí? Se carga en registros que están en la MMU. Después hay un ejemplo ahí que, no sé si ustedes ya empezaron a ver memoria y a hacer algunos scripts con esto. Había unos ejemplos que yo había dejado de estos. No sé si ya lo hicieron o no, pero bueno. Bueno, si ya lo hicieron, lo repasamos en la clase que viene o lo hacemos. O lo hacemos en papel, no vamos a hacer el script. ¿Sí? Bueno, dejamos acá, vemos el ejemplo de la clase que viene y por supuesto que esto después empezó a tener sus problemas. Y el problema es que los procesos son cada vez más grandes. ¿Sí? Entonces se empieza a complicar la cosa. ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a ver qué fue pasando con todo esto.